sostenibilidad. Y eso solamente se logra si juntamos estos puntos. Y este es el dibujo que muestra un poco lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Em, Queremos ser un aliado estratégico, además, tanto de los gobiernos como del sector privado, de las comunidades, para poder promover este crecimiento verde. Y en esa línea también tenemos varios miembros fundadores de este tanque de pensamiento, ¿no? Este es el clúster de transición ecológica que impulsa un tanque de pensamiento. El tanque de pensamiento es Tinki, le llamamos Tinki, que en quechua significa encuentro de saberes. Van a ir encontrando en muchos lugares esto de Tinki. Es la forma fácil de decir el centro del pensamiento del futuro, porque creemos además que la visión del país tiene que construirse con un largo plazo, con una visión de largo plazo, que debemos dejar de ver las coyunturas momentáneas, sino que debemos hacer una fuerza más grande que trascienda cualquier gobierno de turno y nos lleve a tener políticas sostenidas. Aquí está como miembros fundadores la Asociación de Energías Renovables, está la Corporación de Manejo Forestal Sostenible, la Asociación de Gestores de Residuos y Desechos del Ecuador, también el Ordeño nos apoya, Ecoambiente Consulting Group, la Fundación, el Secretariado del Centro del Pensamiento del Futuro, que es Planet Alliance, y tenemos otras universidades. En el caso también hemos incluido comunidades. Hemos hablado también con Marcelo, porque nuestro amigo Marcelo también consideramos que a través de su organización pudiera sumarse al Centro del Pensamiento del Futuro. Hay más organizaciones que están caminando en esto, pero queremos ser más fuertes para poder tener incidencia. Tenemos aliados internacionales también en Brasil, el Instituto Global ESG, y aquí me falta otro dibujito que es tenemos un aliado en Argentina en eficiencia energética. Eso somos hoy y trabajamos en 4 pilares. La una es queremos incidir en el desarrollo de política pública, no queremos criticar, queremos proponer. Queremos proponer a la Asamblea, queremos proponer a los gobiernos nacionales y subnacionales políticas que promuevan la transición ecológica. Queremos también, y es la razón por la que yo estoy aquí, queremos democratizar el acceso al conocimiento. Esa es una de las misiones más importantes del Centro del Pensamiento del Futuro. Y, ese es el punto. También queremos evidencias, no solamente pensar, sino hacer, ¿no? Que proyectos se ejecuten, porque a veces no se hacen los proyectos porque no hay dinero, porque no hay la política necesaria. Es necesario además conectarnos. Si no sabemos lo que ustedes hacen o ustedes no saben lo que yo hago y si no además no ocupamos las capacidades de todos, no vamos a poder salir adelante. Y uno de nuestros pilares estratégicos es conectar. Así que bueno, esto es lo que hace el Centro del Pensamiento del Futuro. Quería presentarnos antes y mostrarles este espacio para que sepan que existe y que en el Ecuador, desde la sociedad civil y desde el sector privado, podemos pensar en soluciones. No pensar solamente que los gobiernos nos pueden traer las soluciones, sino que nosotros podemos aportar e incidir en esa toma de decisiones. Por eso es clave los actores que estamos acá. Eso paro allí. Y como yo no puedo ver la pantalla y las interacciones de ustedes, yo voy a ir parando esta presentación por partes para dejarles espacio para que ustedes me puedan preguntar. Entonces voy a dividir en segmentos. Mientras voy dando esos segmentos, no hay preguntas, sino cuando yo voy parando y ustedes van haciendo esas preguntas ahí, si les parece, para que se vayan aclarando los temas. Y voy a tratar de hacerlo, tratar de que sea algo sencillo porque esto no es es un poco, el carbono no es tan fácil, pero vamos a tratar de hacerlo fácil. Nada más decirles, o sea, por qué la gente está hablando de los mercados de carbono, ¿no? Mm, Decirles que el mundo tiene un inventario y que el mundo tiene un presupuesto de carbono que nos podemos gastar dependiendo en qué mundo queramos vivir. Este mundo al que podemos gastar nos quedan 6 años desde el año bueno, nos queda 6 años para gastarnos 235 gigatoneladas de carbono si queremos vivir en un año de un mundo de 1.5 grados. Y ese mundo de 1.5 grados de incremento de temperatura quiere decir que el nivel del mar ya se va a incrementar. Podría incrementarse hasta 77 centímetros hasta el año 2100. Entonces, este mundo ideal, que ya casi es imposible, ya es un mundo afectado. Un mundo donde vamos a tener 2.6 veces más frecuentes de las olas de calor, donde los arrecifes de coral se pueden perder hasta un 90%, donde ya vamos a tener extinción de especies y donde ya el rendimiento de la producción agrícola va a reducirse en un 6%. Este es el mundo en el que está el Acuerdo de París, donde todos dicen que queremos un mundo de 1.5 grados y que ya prácticamente es imposible.
Lo que nos está pasando, y solo les pongo un ejemplo, cuando Estados Unidos decide ya salirse del Acuerdo de París, ya no es posible esto. Solo Estados Unidos solito puede emitir 50 gigatoneladas. Entonces, si es que ya ellos dejan de hacer lo que tenían que cumplir, ya el mundo ya no va a ser, ya no es 1,5 grados. Entonces, estamos hablando de un mundo de más de 2 grados centígrados. Los estudios dicen que hoy, con todos los esfuerzos del mundo, porque todo, como no hay más planetas, sino no solo lo que hace un país o lo que hace otro, va a la misma atmósfera y la atmósfera se calienta. Entonces, como todos los países vivimos en un solo planeta, en lo que se está tratando de controlar es hasta dónde se puede calentar el planeta para establecer hasta dónde podemos vivir, en qué mundo queremos vivir en el futuro. Es esto el juego este es el juego por el cual empieza el mercado de carbono. Entonces, ya dicen los estudios que con todo lo que el mundo está haciendo, vamos a llegar a 2,7 grados hoy. A esas son las proyecciones. Y aquí estamos poniendo cuál sería ese escenario de ese mundo. En ese mundo ya las ciudades de la costa, ahí está mi amigo que está disfrutando de la costa, ya tendríamos que el nivel del mar va a subir más de 1 metro. Entonces, esas lindas ciudades que hoy tenemos ya van a estar inundadas y que esas personas que botan las aguas negras y grises a los mares, esas aguas se van a empezar a regresar a las ciudades. Entonces las ciudades de la costa no van a ser fáciles de vivir así como viven hoy. Y que ahora vamos a tener más olas de calor, es decir, que esas sequías que tuvimos de la Amazonía, que el estiaje que hemos tenido ya no va a ser solamente una vez al año, ya pueden ser más veces al año. Y que ya los arrecifes de coral ya se van a perder el 99%, ya no el 90%. Y que si antes se perdían el 4% de las especies, ahora se pierde el 18% de las especies. Y que lo que nosotros vemos, nuestros nietos, ya lo van a ver solo en libros. O sea, ya no hay forma de que ellos vean el mundo que nosotros conocimos. Y que si estamos hablando de seguridad alimentaria, ese va a ser uno de los grandes problemas por la crisis de agua, porque vamos a tener suelos áridos, ya vamos a perder hasta el 20% de la reducción de alimentos a nivel mundial. Entonces, ese es el mundo al que estaríamos dirigiéndonos si vivimos como vivimos. Entonces, ¿qué sucede aquí y por qué? Bueno, acá solamente darles este número, ¿no? Aquí están en rojito los que más emiten. Aquí está el Ecuador. Entonces, aquí está la cantidad de emisiones que tiene, para que se vean dónde están esas responsabilidades históricas, porque este calentamiento de hoy no es que es el calentamiento de ahorita, ¿no? Aquí está, por ejemplo, lo que se vino haciendo Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene una responsabilidad histórica, empieza a tratar de bajar algo sus emisiones, pero no lo suficiente. Pero tenemos un país como China que antes no emitía, antes de 1960 no emitía tanto, pero después de que se vuelve un país industrializado, miren las emisiones de China. Ahora China es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero en el mundo. Y la India, cuando empezamos a comprar la producción empieza a incrementarse. Y al final tiene todo que ver en que mientras más consumimos, más se produce, y mientras más se produce, más emisiones tenemos. Más o menos ese es el tema de por qué nace este mercado de carbono. Aquí está un poco el Ecuador, solo para que sepan que tampoco es que somos buenos, porque nosotros como país, por persona, estamos emitiendo por persona, ¿no? Más que Colombia y más que El Salvador. Somos un país muy densamente poblados. Entonces, en total, solo emitimos el 0,19% de las emisiones globales, que aparentemente es poquito, pero si nos comparamos por persona, porque somos muchos en un espacio tan pequeño, emitimos más que Colombia, solo para que tengan una idea. Y esto es un poco lo que estamos viendo, ¿no? O sea, los ríos que antes eran ríos y que nos servían para conectar a las ciudades en la Amazonía, esto es en Brasil, ya no son ríos nomás, o dejan de ser ríos en determinados momentos del año. Y ahora van a ser más frecuentes los momentos en los que dejen de ser ríos y que vamos a tener que construir carreteras para que estas ciudades puedan conectarse, porque ya fluvialmente ya no se pueden conectar. Y que en cambio otras ciudades ya saben que van a tener que invertir parte de su dinero, en vez de dar subsidios o apoyos a la gente, van a tener que invertir dinero en cómo se van a reconstruir, porque se van a dañar más frecuentemente las calles, y todo ese dinero va a tener que reinvertirse en construcción. Entonces, no es tan sencillo todo este tema, ¿no? No es un tema de los ambientalistas ni nada. Este es un tema de que estamos aproximándonos a vivir, y ya estamos empezando a vivir un mundo diferente, y que vamos a tener que adaptarnos a vivir ese mundo, porque esto no va a cambiar. Es así con todo este escenario que les quería contar, que nace el tema de los mercados de carbono. Entonces, aquí hay dos tipos de mercado. Si se fijaron, cuando yo les mostré los países que estaban en rojito, que eran los que más emitían,
Entonces, esos países tienen la obligación de establecer límites para sus emisiones. Así que nace un mercado de carbono regulado. Ese mercado de carbono regulado, los países, los gobiernos dicen, ok, yo voy a ponerte un precio a lo que emitas. Entonces, las cementeras, las industrias que se pasen de ese tope del que pueden emitir, tienen que pagar. Hemos oído a mucha gente que está diciendo que el país pierde, que en Europa están pagando $100 la tonelada, $130 la tonelada. Sí, es a los que los regímenes legales les está poniendo. Sus propios países les ponen ese límite. Mientras más contaminas, más pagas, en pocas palabras. Mientras más emites, tienes que pagar más. Pero es porque los gobiernos tienen esa legislación. Aquí no está Ecuador. Y ese es el mercado, cuando la gente dice, mira, toda la región está en los mercados menos de Ecuador. Claro, aquí están los países de la región los que están. Está Colombia, Colombia. ¿Y dónde le ponen de dónde sacan eso? Es el impuesto a los combustibles. Entonces Colombia puso un impuesto al combustible y dice, ok, a ciertos sectores, ¿no? Si es que tú consumes esta cantidad de combustible, tienes que pagar. Si no quieres pagar, tienes que hacer proyectos de compensación de carbono. Ese es el mecanismo de la no causación. Cuando dicen, ay, es que Costa Rica tiene la plata para el programa de servicios ambientales, ¿saben de dónde sale esa plata? Del impuesto a los combustibles. Solo para saber, ese es el carbon pricing que se dice, los precios que se ponen al carbono. También Chile también tiene, y Argentina también tiene, Paraguay y también Brasil está incorporando ya un sistema de comercio de emisiones. El sistema de comercio de emisiones parte del un impuesto al carbón. Eso es lo que hay que tener claro. El Ecuador no está allí porque nosotros, o sea, si es que solo quitar los subsidios de los combustibles nos ha costado lo que nos ha costado, entonces necesitaba un diálogo mucho más profundo para poner un impuesto a los combustibles y poner un precio al carbón. ¿Que puede hacer el gobierno eso? Lo puede hacer, pero tiene un costo social muy alto. Pudiera focalizar, pudiera trabajar en eso, puede ser. Eso no pasa. Entonces, cuando alguien les dice, ay, es que hay un mercado de carbono que se está dando y no está el Ecuador ahí, pero eso implicaría que el Ecuador se mete a poner impuestos a los combustibles, ¿ya? A poner un impuesto al carbón. Pero hay otro sector, hay otro espacio donde se da el mercado de carbono voluntario, donde los países establecen esquemas que habilitan a que las empresas voluntariamente empiecen a medir su huella de carbono y a buscar dónde compensar las emisiones que no pueden reducir. Ahí sí está el Ecuador, si se fijan. Aquí sí aparece el Ecuador ya. Y esto es un mapa del Banco Mundial. Entonces, cuando la gente dice, ay, es que en el Ecuador no se puede hacer nada porque la constitución y no sé qué mentira. El programa Ecuador Carbono Cero, cuando se crea para abrir esta puerta. Y el Ecuador ya está mapeado. ¿Quiere que pare ahí? Si no, sigo, terminamos este un poquito más. Una pregunta, Karina. Dígame. ¿Cuál es la fuente de estos mapas? Banco Mundial. Ya, sería bueno incluirlo. Gracias. Sí, sí, creo que en esta se me ha borrado, pero sí, aquí dice, esto es justo mapa del Banco Mundial, tiene toda la razón. Aquí está, es la misma, Carbon Pricing Dashboard, Banco Mundial 224, es el mismo de acá, la misma fuente. Entonces, el Ecuador está mapeado con sus esquemas voluntarios. Y así como hay el Ecuador, si se fijan, hay otros países donde también tienen esto, esquemas voluntarios. No, de este reporte, bueno, tal vez no podamos decir mucho, simplemente decirles que aquí lo que está sucediendo a nivel mundial, entonces, es que en este mercado voluntario, muchos le llaman el mercado voluntario de carbono, Ecuador no lo llama mercado voluntario de carbono, pero utiliza sus principios y por eso aparece acá. Ese mercado voluntario no es tan grande como el otro mercado regulado. Ese mercado voluntario tiene aproximadamente, en algún momento llegó casi a 2 billones, pero bueno, pongámosle un promedio entre 1.5 billones y 2 billones, ¿ya? Aquí también lo que está sufriéndose un poco es, yo puedo tener todo esto, yo puedo decir que tengo estos proyectos del mercado voluntario, pero no todo el mundo me paga por eso. Entonces, el mercado voluntario se rige por una ley de oferta y demanda. El mercado regulado hay una obligación de emitir, una obligación de comprar emisiones. En el mercado voluntario yo pongo a disposición y alguien que necesite me paga por mis emisiones. Es una ley de oferta y demanda. Y la otra cosa que está sucediendo es que como es un mercado como tal,
es muy susceptible de que sus precios o sus ventas se vean afectados por condiciones globales, ¿no? Y entonces aquí se puede mirar un poco cómo fue disminuyendo las compensaciones de carbono, mucho el escándalo de lo que pasó en un momento determinado con Berra, donde ya había menos confianza sobre los créditos, particularmente en bosques, sobre que las emisiones, las reducciones de emisiones no son reales o están sobreestimadas. Entonces, eso le afectó, todos esos comentarios empezaron a afectarle al mercado y empezó a reducirse el mercado de carbono. Y por una parte, a tener más proyectos que venden que los que se retiran. Entonces, hay un grupo de proyectos que se llama, justamente son las remociones. Unas son los que absorben y capturan carbono y otros son las emisiones evitadas. Entonces, hay diferentes tipos de proyectos. Estos que se llaman CDR son los proyectos que empiezan un poquito a crecer más y son los que remueven emisiones de la atmósfera, que pueden ser proyectos de restauración, que son nuevos stocks de carbono, proyectos de biocarbón, por ejemplo. Hay diferentes proyectos, pero hay que saber dónde colocar. Entonces, nada más dejarles el mensaje que este mercado voluntario es altamente susceptible a cambios de diferente tipo. Y hay que saber que está regido por una ley de oferta y de demanda, que no existe ninguna obligatoriedad de nadie a comprar. Es así como cuando usted produce el café o el cacao, aunque este activo no es como el café ni el cacao, simplemente pongo el ejemplo. Si usted puede producir café y no hay quien le compre, igual se queda con eso. Ya, así funciona. Eso como para decirles, entonces, dejarles el primer mensaje. El mensaje es, el Ecuador está mapeado a nivel global ya como mecanismos voluntarios de compensación de carbón. No tenemos un mecanismo mercado regulado porque si no deberíamos establecer precios al carbono, precios, impuesto al combustible, y eso necesita un desarrollo y una conversación más amplia. Entonces, ¿dónde estamos? Es ahí. Y entonces el mercado voluntario tiene características propias y utiliza ciertos términos propios. Y es así que yo me voy a permitir compartirles en su momento, cuando yo fui subsecretaria de Cambio Climático, decirles con qué visión se hizo esto, solo para que entendamos un poco algunas de las razones de las que teníamos. Eh, Se quería convertir los servicios ambientales en una fuente de ingresos no petrolera que tenga una gran tendencia de crecimiento en el país. Que demos oportunidades a las iniciativas que existen y que ya existen en el país como Red Más, no las destruyamos, demos oportunidad a que eso genere más réditos para la gente. Pero eso solamente va a funcionar si nosotros trabajamos en proyectos de calidad. Entonces, como nuestro país es pequeño, no vamos a poder hacer muchos proyectos porque nuestras áreas son limitadas, entonces tenemos que enfocarnos en el precio, en tener iniciativas que cuesten más que en tener un montón. O sea, buenas iniciativas más que muchas. Y que este dinero llegue a los territorios, a las personas, a los pueblos y nacionalidades, a los bosques privados, entonces que tiene que haber un impacto directamente en el territorio, no quedarse en el gobierno. Y que se potencien además las oportunidades que el país tiene por la reputación que ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Siendo Ecuador el segundo país en el mundo en recibir pago por resultados, hoy el primer país, o el país con el canje de deuda por naturaleza más grande en el mundo. Entonces, hay varias credenciales que le permiten al Ecuador destacarse. ¿Por qué? Porque es que si no empieza a competir igualito que competiría con Perú, con Colombia y con Bolivia. En términos de recursos naturales, ellos tienen más que nosotros. Cuando decimos, ay, el Ecuador tiene todo, no, ellos tienen más. Nosotros somos muy pequeños, ellos tienen más. Nosotros tenemos más biodiversidad del mundo por kilómetro cuadrado, pero ellos tienen más biodiversidad que nosotros. Tienen más cantidad de bosques. No hay forma de competir con Perú, no hay manera de competir con Colombia, mucho menos con Brasil y con Bolivia. No hay forma de competir. Entonces, tenemos que concentrarnos en cuáles pueden ser nuestras oportunidades reales. Porque así como se compite cuando estamos hablando de los países exportadores de camarón o de lo que sea, en servicios ambientales se establece una lógica no declarada de competencia, no declarada, pero es lo mismo. Entonces hay que saber dónde estamos y a dónde podemos ir. Y aquí viene entonces este concepto que es importante porque la gente dice, bueno, ¿y de dónde voy a recibir dinero en este tema de los mercados de carbono o de la compensación de carbono? Entonces, hablemos en el Ecuador, usamos la palabra compensar carbono. ¿Qué es esto de compensar carbono y quién me compensa? Entonces, la intención es que en esta misma lógica que les mencioné de los emisores de carbono, aquí hablamos de empresas emisoras de carbono. Las empresas, para eso se creó el programa Ecuador Carbono Cero,
para que primero las empresas, estamos hablando de, por ejemplo, el ordeño, las petroleras y todas, empiecen a medir su huella de carbono. Estas empresas que empiezan a medir su huella de carbono van a reconocer que están generando un impacto. Luego tienen que hacer un esfuerzo por reducir ese impacto. Pero lo que ya no pueden reducir, tienen que encontrar en cambio proyectos de comunidades, de productores, de dueños de bosques, que sean capaces de absorber esas emisiones que el otro no pudo ya reducir. Entonces, no es que el gobierno les va a pagar, es que estas empresas que voluntariamente en el Ecuador están midiendo su huella de carbono van a pagar esta compensación hacia este tipo de proyectos. ¿Qué reciben a cambio? Ellos pagan por las toneladas de carbono que estos absorben. Ellos, en cambio, reciben, les estamos indicando que pueden declararse carbono neutral. Un documento que les dice, ok, con lo que yo absorbí, ustedes están neutralizando o equilibrando las emisiones que emiten. Eso es lo que reciben. ¿Y por qué van a hacer esto voluntariamente? Porque hoy el mercado está pidiendo eso, porque hay varios productos que se tienen que exportar y que no van a entrar a otros países si no tienen un sellito que diga carbono neutral. Porque las políticas de la Unión Europea dicen ya no son solamente para mí, sino también para mis importaciones y porque hay políticas, por ejemplo, China o cada uno de estos países grandes y empiezan a desarrollar barreras comerciales relacionadas también al carbón. Entonces, nuestras empresas nacionales se están adaptando, pero también en el Ecuador se permite que empresas internacionales puedan hacer este pago aquí en Ecuador. Entonces, no crean, porque este es otro mito que he escuchado que dicen, ay, el programa Ecuador Carbono Cero está hecho solo para empresas nacionales. Sí, el programa Ecuador Carbono Cero está hecho para empresas nacionales, para generar una demanda nacional, pero el esquema de compensación, que esa es la norma de cómo hacer esta parte de proyectos, los que absorben carbono, ese está hecho para que empresas nacionales o internacionales puedan compensar carbono en el Ecuador. Ese es el primer mito que había y que hay. Entonces, ahí nada más decirles que este programa Ecuador Carbono Cero, que lo creamos en el año 2021, tiene 3 niveles. O sea, siempre piensan que esto se hizo para generar una demanda. Estas empresas tienen que medir y cuando miden se les da un sellito de cuantificación. Si reducen, se les da el sellito de reducción, pero para neutralizar su carbono necesitan compensar en estas otras iniciativas de bosques, de donde sea. Ahí se les da el sello de carbono neutralidad. Hoy, a la fecha, hay más de 600 empresas ya inscritas en el programa Ecuador Carbono Cero. Y con todo este ecosistema que ya se creó desde el año 2021, hoy hay más demanda de créditos de carbono para compensar que oferta de proyectos. Entonces, si hablamos solamente de una demanda interna, ahora hay más demanda que oferta. No hay suficientes proyectos para compensar carbono. Ok, entonces, de este lado de acá, aquí en Ecuador hablamos de la retribución económica. Estas empresas, retribución económica es pagar, en resumen. Ya, nosotros no usamos el tema del mercado de comprar y vender por las susceptibilidades que pueden existir ahí entre varios actores, pero la palabra es retribuir económicamente y la retribución económica es ya me paga porque yo hago un proyecto, no me paga porque me está cobrando, porque dice la gente, ay, me va a comprar el oxígeno que genera mi árbol. No, 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 le paga porque usted tiene un proyecto. Y con su proyecto que usted generó, usted está absorbiendo carbón, removiendo carbón. Por eso, le pagan por su proyecto, no porque le está comprando el servicio ambiental, porque el servicio ambiental no se compra y se vende, porque si no venderíamos la polinización y la polinización no se compra ni se vende. Entonces, no se está vendiendo un servicio ambiental, le están pagando por un proyecto que absorbe carbón. Eso es importante. Y estos proyectos utilizan unas metodologías y estas metodologías son los estándares del mercado voluntario del carbón. ¿Cuáles estándares? Los estándares que sean autorizados por el MATE. Entonces, no es que el Ecuador no usa las herramientas del mercado voluntario de carbón, el Ecuador ya utiliza esas herramientas. Esos son los estándares con los que se van a diseñar los proyectos. Pero como dice el mercado de carbono, esto dice el mercado del carbono, no dice el MATE, dice que todos estos proyectos tienen que ser validados por una tercera parte independiente. Le tengo que pagar a un auditor que verifique que lo que yo dije que voy a reducir esté de acuerdo a la metodología que dice que voy a ocupar. Eso se llama validar. Y luego que cuando yo ya implemento mi proyecto, si dije que voy a sembrar 10 árboles, esos 10 árboles estén ahí y no se hayan muerto 2, porque en el papel puse que eran 10, pero en la vida real se murieron 2. Entonces, por eso tiene que haber una tercera parte independiente.
Y luego hay otra figura también que es el portafolio de la compensación, que maneja el MATE. La idea es que todos los proyectos de compensación del país entren a este portafolio para que este viene a ser como una percha del Supermaxi, para que le vean, pues, para que pueda venderle a alguien, venderle o le pueda promocionar a alguien para que le pague. Entonces, esa percha es el portafolio del Ministerio del Ambiente, el portafolio de la compensación. ¿Y por qué le pagan? En Ecuador se llaman UCES. Una UCE es una unidad de carbono equivalente, que equivale a una tonelada de carbono que removió de la atmósfera, que redujo o le quitó de la atmósfera. Y eso es lo que se llama un crédito de carbono. Entonces, cuando ustedes o escuchen, ay, es que los bonos de carbono y no sé qué, esos son los créditos de carbono. Se llaman créditos, no se llama bonos, porque bonos son préstamos, pero el nombre correcto son créditos de carbono. Un crédito de carbono es igualito a la tonelada que usted quita de la atmósfera. ¿Por qué le pagan? Por el proyecto que permitió quitar esa tonelada de la atmósfera. Voy a parar ahí para darles, bueno, voy a terminar con esta hasta aquí, para darles paso a que ustedes me puedan preguntar. Entonces, dentro de la lógica de este ecosistema de carbono, hay un implementador. Solamente decirles que esta partecita de acá es la que se desarrolló en el programa Ecuador Carbono Cero. Esta partecita de acá, de la derecha, es la que yo estoy hablando ahora y ese es el esquema de compensación. Y lo que yo estoy hablando de aquí en adelante es solo de la partecita del esquema de compensación. Y a la otra parte se habla en el programa Ecuador Carbono Cero con las empresas. Acá hablamos con los implementadores de la compensación. Aquí está un dibujito que dice que pueden ser productores agropecuarios, pueden ser dueños de bosques. Estos son los implementadores. ¿Quién hace un proyecto? Ese es el implementador. ¿Cómo hace ese proyecto? Con la metodología de los estándares de carbono. Esas metodologías son claves. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en mente esta figura del estándar de carbono. Cuando dicen, ay, ¿cómo hago mi proyecto? El estándar de carbono que usted escoja le dice cómo hacer el proyecto. Ahí le da los conceptos, los criterios en este estándar de carbono. Pero además hay otra figura importante. Perdón, el estándar de carbono usted también le paga, le tiene que pagar al estándar de carbono por usar sus metodologías. Y también tiene que pagarle al evaluador de la conformidad porque este auditor, que tiene que ser además de alguna manera validado por el sistema de acreditación ecuatoriano, este auditor o empresa auditora interviene en dos partes. La primera, para ver que su proyecto esté bien escrito. Eso se llama validar. Y la segunda, para ver que lo que usted dijo que va a hacer lo esté haciendo en el territorio. Eso se llama verificar. El auditor interviene en esas dos fases. Cuando usted hace eso, entra acá. Tiene que seguir el estándar de carbono y tiene que entrar al registro de la compensación. Si no, no entra. Aquí la otra cosa, aquí hay un ente regulador y es el Ministerio del Ambiente. Perdón que pusimos el Ministerio de Agricultura y es porque hicimos unas guías para agricultura, pero eso no tiene que ver en el esquema normal, es solo el Ministerio del Ambiente. ¿El ministerio se queda con su plata? No. Eso es la otra cosa. Ay, es que el ministerio se va a quedar con la plata de la compensación. No. El dinero de la compensación le llega a usted, a su asociación o a quien usted diga que le llegue, porque usted va a tener que hacer un contrato. ¿Con quién? Con el que le va a pagar, con la empresa que emite emisiones. Usted se convierte en su empresario. Usted tiene que hacer el trato con su empresario. Si a usted es por eso mismo esas habilidades de negociación que hay que hay que empezar a desarrollar y ese ojo que hay que poner, porque ya no es que le van a estafar, usted le tiene al Estado detrás. El Estado le dice, usted hace de acuerdo a este esquema, pero quien se va a enfrentar a la persona o con quien va a firmar un contrato, usted va a firmar un contrato con el estándar de carbono y usted va a firmar un contrato con quien le va a pagar por las emisiones. No es el Estado. El Estado solo raya las reglas, la cancha. Así se hace en el Ecuador y eso es lo que hace el Estado. Y la plata le llega a usted, pero también las responsabilidades le llegan a usted. Paro aquí, porque como no los veo y si quieren hacerme preguntas, ¿está ahí? Hola, hola, buen día. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, dígame. Buenos días, soy Patricio Cora de acá del Chaco. Bueno, nosotros tenemos potencialmente unas 20.000 hectáreas entre los compañeros y vecinos, pero siempre tenemos la restricción de la ley 74. Siempre tenemos ese inconveniente. No sé, ¿me puede explicar cómo incide en esta, para aplicar los proyectos de carbono? Ya. Gracias. El artículo 74 de la Constitución, ya es lo que usted se refiere, lo que le han dicho. El artículo 74 de la Constitución dice,
que nadie puede apropiarse de los servicios ambientales y que el Estado va a regular el uso, el aprovechamiento y los beneficios. Eso dice el artículo 74. El artículo 74 está bien escrito. Mucha gente durante a lo largo de los años ha dicho que ese es el impedimento. Entonces, el artículo 74 no era el impedimento, jamás. Es que el Estado debía establecer una regulación. Entonces, yo le pregunto ahí, puse un ejemplo, y aquí sería importante entender qué es el servicio ambiental. Y ustedes más cercanos al servicio ambiental, ustedes son los más cercanos al servicio ambiental. ¿Qué es un servicio ambiental? Es la pregunta. ¿Quién me dice qué es un servicio ambiental? ¿Alguna idea? Sí, estimada Karina, sí creo que tenemos una idea los que hacemos conservación de la naturaleza, lo que es un servicio ambiental. Ya. Son esas potencialidades que tienen nuestros bosques, nuestros ríos, nuestro aire, para Perfecto. aportar un valor positivo para la convivencia de la sociedad. Perfecto. Esto en lo macro, en lo conceptual, pero ya en lo específico, el tema de captura de carbono se considera realmente un servicio ambiental. Sí, exactamente. Al Exacto. al igual que la polinización, ¿no es cierto? Al igual que la belleza escénica. Eso quiere decir es lo que nosotros disfrutamos de la naturaleza. Usted tiene un lindo paisaje porque afuera tiene un río. Tiene un lindo paisaje porque tiene una montaña. Usted puede disfrutar de ese paisaje. ¿Lo puede vender? Usted no puede vender ese paisaje. Es solamente usted lo está disfrutando. La polinización, cuando vienen las abejitas, porque usted sembró unos árboles y las abejitas empiezan a polinizar entre un árbol y otro, ese es otro servicio de la naturaleza. Eso no se compra ni se vende. Entonces, ¿la Constitución está mal escrita? No, porque nadie se puede apropiar. Nosotros todos disfrutamos. Si hay un lindo paisaje en la montaña y le veo al Cotopaxi, todos lo podemos ver. Sí, estimada Karina, no sé si podamos hacer, y los compañeros están de acuerdo, creo que la mayoría estamos dentro del esquema de recibir incentivos de socio bosque. Creo que la mayoría, me disculpan los que no estén, pero igual la charla los involucra directamente. Por eso queremos ver el enlace, la coyuntura, los beneficios que tiene la normativa directa ya en el papel de los hechos. Por ejemplo, desde que se emitió el acuerdo 053, han brotado varias iniciativas privadas, internacionales, nacionales, con algunos proyectos grandes que ya están empezando a, digamos, a estructurar los proyectos. Y es permanencia. Es que el carbono que ustedes tienen que dejar aquí en los bosques, tiene que ser un compromiso de largo plazo. Ustedes ya tienen práctica por socio bosque, ¿no? Pero acá el compromiso para los estándares de carbono es que el stock de carbono tiene que durar al menos unos estándares 30 y otros 100 años, ¿ya? 30 años es un tema que se puede ir negociando y se puede ir definiendo ciertos temas, pero la permanencia del carbono es una cosa de estas. La otra cosa es que, ¿qué pasa si usted a su bosque se le quema, se le inunda o corta o decide cortar? Entonces la permanencia es eso. Les decía que cuando pensamos en socio bosque, pensemos que ustedes tienen unos árboles que han estado ya mucho tiempo allí, que sus bosques ya son bosques maduros y que los bosques pudieran o no estar manejados. Entonces, que nosotros cuando hablamos de permanencia del bosque, entonces necesitamos garantizar que en el futuro ustedes vayan a mantener los bosques por al menos 30 años. Eso es lo que dicen los estándares de carbono. Luego los estándares de carbono dicen, yo necesito hacer una línea base. Mi línea base, no, como ustedes tienen sus bosques muchos años atrás, entonces su línea base, como no la tuvieron antes, entonces la línea base es desde ahora en adelante. ¿Qué capacidad de captura tendría el bosque, el proyecto? Pensando todo en un proyecto, ¿no? Entonces, la línea base es lo que yo tengo ahora versus la captura que voy a tener a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuál es el stock de carbono que mi bosque activa? Ustedes tienen una ventaja competitiva y la ventaja competitiva es que el Ministerio del Ambiente sí tiene información de ustedes. Entonces, en un término de inversión,
para poder establecer cuál es la capacidad de captura de un proyecto de ustedes. Entonces tienen que recurrir a información disponible pública que está, ¿no? Que es básicamente estudiar un poco cómo están los bosques del proyecto, pero siempre vamos a tener una línea base. Estos les sirve para identificar cuáles son las emisiones que ustedes están evitando. ¿Dónde juega Sociobosque? Yo, por ejemplo, dependiendo del tipo de proyecto, hay que utilizar un lenguaje diferente. ¿Dónde está su capacidad de captura? Ojo, no les están pagando por lo que captura su bosque. Se está pagando por las emisiones que no se van a la atmósfera porque su bosque permanece allí. Esa es la lógica y a veces no entendemos por qué me están pagando. Entonces, esa es la razón por la que es importantísimo saber cuánto carbono tiene almacenado el bosque. Ya está en el link ahorita. Porque está escuchando la reunión, ya está dentro. Pero igual si pueden compartir en el grupo estaría fantástico. Entonces no se olviden de estos criterios. El uno es la permanencia de mi proyecto. El proyecto tiene una permanencia de al menos 30 años y tengo que garantizar que ese stock de carbono se mantiene. La segunda cosa es qué pasa si el bosque se quema. Entonces hay un riesgo de reversión, se llama esto. Es decir, que el carbono que en teoría debería quedarse almacenado en el árbol, en los árboles, porque se quema el bosque, porque se pierde, o porque alguien decide cortar, o porque se van a actividades ilegales y la minería, lo que sea, ese carbono sale a la atmósfera otra vez. Entonces eso es un riesgo de reversión. Y ante ese riesgo de reversión, el estándar les descuenta dinero a ustedes cuando se paga. Es justamente se queda en una cuenta de seguro, digamos así. Luego la otra cosa es que cualquier proyecto se tiene que demostrar antes de que venga el financiamiento y después que viene el financiamiento. El dueño del bosque tiene que demostrar que hay dos condiciones diferentes frente a una línea base. Entonces no es que me van a pagar por todo lo que existió en el pasado, no, me paga por lo que parte desde la línea de base en adelante. Y siempre me voy a terminar comparando con esa línea base. Y tiene que haber un sistema de monitoreo, reporte y verificación para demostrar que efectivamente el carbono que dijimos que estaba ahí tiene y que esos árboles que dijimos que van a vivir, viven y que esas hectáreas que no voy a deforestar, que dije que no voy a deforestar, no se deforestaron. Ese es el sistema de monitoreo, reporte y verificación. Poniéndolo en simple, estos son como tres cosas que todo proyecto de carbono debe tener. Entonces piensen ustedes en un proyecto que tiene una línea base y la línea base es hoy, no lo que tenían antes. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿me van a pagar por todos los años que he mantenido Sociobosque? No, me van a pagar por el proyecto que yo estoy planteando respecto de lo que tengo hoy versus lo que tenga en el futuro. Entonces, es eso, ¿no? No voy a simplemente decirles que hay varios tipos de actividades elegibles. ¿Dónde entran ustedes? Aquí ustedes pueden entrar, por ejemplo, si ustedes tienen parches, por ejemplo, que están intervenidos con forestación y revegetación, uno, si es que tuvieran un sistema de cultivo, monocultivo, un sistema un sistema agroforestal o una chacra, también pudieran entrar en agroforestería. Igual si tienen un potrero y lo van a transformar al potrero en un sistema silvopastoril o quieren restaurarlo o reforestarlo, también entra. Cuando se hace aprovechamiento forestal del bosque, también puede entrar, pero no deforestando bosque nativo nunca. La otra cosa, este es el de ustedes, conversión evitada de cambio de uso de suelo. Estos dos, deforestación y degradación evitada o conversión evitada de cambio de uso de suelo. Bueno, es más de este de acá, el de la derecha. Esto es red. Ustedes entran en un proyecto red más. Si es que lo que quieren es conservar, el proyecto de ustedes es un proyecto red. Que el Ecuador no permitía que hayan proyectos. Esta norma de compensación le plantea un reto al Ministerio del Ambiente que todavía no está tan listo para enfrentar. ¿Ya? Eso es un poco la razón por la que les está pasando lo que les está pasando. El ministerio tiene algo que hacer aún para habilitar sus proyectos. Por eso la guía de ustedes, el presionar al ministerio sobre tener una guía para proyectos de sociobosque es clave en este momento. Y no es ningún problema del artículo 74. El problema es que el ministerio o la gente de patrimonio natural todavía no comprende cómo aplicar esto. Eso es lo que pasa. Y entonces aquí en esta deforestación evitada, son proyectos red, pero el Ecuador tiene a nivel red, a nivel nacional. No voy a entrar en las otras iniciativas.
Esto es otra cosa que hemos venido trabajando. Ya, me voy a poner aquí porque aquí están ustedes. Esto es Red Más. Entonces, ustedes les decía que tienen una ventaja competitiva, pero ustedes ya entraron en red. Ustedes son parte de los que colaboran a red. Pero solo esto tiene el Ecuador de bosques. El Ecuador ya no tiene más bosques que esto. Esto es todo lo que tiene. Solo imagínense en el mapa que tenemos con respecto de la región. La región tiene Colombia o Perú o Venezuela o Bolivia. No, tienen al menos 3 veces más bosque que lo que nosotros tenemos. Ya, así es nuestro espacio. Entonces, ¿qué pasaría al Ecuador si se empieza a dividir por partes? Y entonces se destruye todo lo que es red nacional. Porque cuando usted destruye proyectos y los hace más chiquitos, estos parchecitos pudieran ser un proyecto. Pero cada parchecito le empiezan a descontar por estos riesgos de las fugas, de la reversión. Entonces, cada uno de estos parchecitos empiezan a perder dinero. Es como que usted, ¿cómo gana más dinero? Si es que tiene un pastel completo y le compra y le vende el pastel completo o si no, o solo empieza a vender por partes, pero cuando usted lo vende por partes, por piezas del pastel, al pastel empiezan a descontar porque las pasas no están bien, porque empiezan a ver todos los peros y los defectos que ha tenido el pedacito de pastel y le empiezan a descontar por los defectos del pedacito de pastel. Entonces, cuando usted se da cuenta, ya la descontaron por cada pedacito de pastel un montón de plata. Pero si hubiera emprendido el pastel completo, entonces usted hubiera ganado más dinero si hubiera vendido el pastel completo. Es un poco lo que pasa con el Ecuador. Si el Ecuador empieza a hacer proyectos chiquititos red, primero tiene que destruir todo el pastel y a venderlo por partes y de cada partecita le van a descontar un montón de plata. Ese siempre fue el reto con red, tocar o no tocar red. Y red además es la fuente de inversión de política pública. Entonces, si se destruye red, ya no hay plata para pagar sociobosque. El 30% del dinero que viene de red por cooperación internacional se usa para pagar sociobosque. Ya no habría dinero para pagar sociobosque. Entonces, quítese el de incentivos y destruye red. Ya no tiene plata. Entonces, cuando hacíamos esta norma de compensación, teníamos que encontrarle la vuelta. Le corto el pastel y le dejo que todo se vuelva un canibalismo y vayan a todo el mundo, haga proyectos y le dividan al pastel, o hago las dos cosas. Y le digo al país, vamos a seguir manteniendo el pastel, la torta completa, y el Estado va a seguir recibiendo dinero del extranjero para poder reinvertir en política pública, para poder seguir pagando Red Más, para poder seguir pagando el Plan de Restauración Nacional. Seguimos invirtiendo en política pública porque eso nos va a permitir mantener más bosques y reducir y multiplicar más veces la cantidad de emisiones que podríamos tener. ¿Ya? Eso es lo que se dijo. Pero porque hay esa queja también, así como ustedes, nosotros necesitamos que nuestros bosques vivan. ¿Cómo hago para que esa plata me llegue? Ese es el principal reto. Entonces, aquí hay dos formas en las que les puede llegar la plata a ustedes. Entonces, aquí se incrementan las posibilidades. El esquema de compensación lo que les hizo a ustedes es incrementarse las posibilidades, porque ustedes tienen dos formas ahora. Lo que pasa es que todavía no conocen cuáles son esas formas. Me voy a permitir decirles, porque ustedes vienen en red desde mucho tiempo atrás. Una forma que ya está permitida hace rato es tener un plan de implementación Red Más. Que ustedes, bosques privados, dueños de bosques privados, se junten y hagan un plan de implementación Red Más, así como hizo el FONAG, así como hizo el FONAPA, como ha hecho el GAD ahorita todos los GADs amazónicos. Hicieron sus planes de implementación Red Más, replicando la política pública. Cuando ustedes hacen su plan de implementación red, ustedes tienen que entrar en la mesa y decir, ok, de lo que recibió el país en Red Más, yo necesito para implementar mi plan tanto dinero, pero necesita trabajar en el desarrollar el plan de implementación Red Más. Y ustedes entrar a jugar en el plan de distribución de beneficios de todo lo que el Estado está haciendo con la coalición LIF. Al Estado le va a entrar un dinero. Porque se habilitó la coalición LIF. En mi tiempo, una de las cosas que hicimos es meternos en esa coalición LIF y esa coalición LIF va a tener dinero que tiene por obligación entrar a un plan de distribución de beneficios. Entonces, opción 1 para ustedes, hacer un plan de implementación de los bosques privados, un plan de implementación red. Esto no va en contra de sociobosque ni nada por el estilo, entra en la lógica de red. Y ustedes entrar en una negociación directa con el Ministerio del Ambiente hablando de un plan de implementación Red Más.
y entrando a jugar en el plan de distribución de beneficios. Opción 1. No voy a hablar de esto, esto es más complejo. Ya, opción 2. Opción 2 es entrar directamente con proyectos más pequeños, así como estos proyectos de mercado de carbono que llamemos de la compensación de carbono, que eso es lo que se llama acá. La opción 2 es, si se fijan, esto es el país, este bolso grandote es el país, lo que hablábamos hace un momento, el pastel grandote, el bolso grandote es el país. Entonces, lo que se acordó ya en el esquema de compensación es que el país va a decir, espérate, ya no vamos a aprovechar todo el país, ya no va a aprovechar el pastel completo. Le voy a cortar 3/4 partes del pastel, lo voy a vender completo, pero voy a dejar 1/4 parte, me estoy inventando el de 3/4, 1/4, porque lo que dice el acuerdo ministerial es que este porcentaje lo tiene que determinar cada año el ministerio, ¿no? Si al pastel le corto en 2 partes, le corto en 3 o lo corto en 4, cada año se debe determinar. Entonces, de este bolso grandote o de este pastel grande, yo voy a permitir que 1/4, me pongo como ejemplo, este es un ejemplo, que 1/4 vaya a que se aproveche desde los proyectos. Entonces, ya está permitido que existan proyectos red de deforestación evitada para la gente que conserva. Esa es la otra opción que ustedes tienen. Entran como un proyecto chiquito y le piden a Red que les den un capital semilla, por ejemplo, para hacer su proyecto de compensación, pero ustedes entran y aquí ya se vuelven empresarios solitos y se tiene que jugar el pellejo como cualquiera. Eso también es importante decirlo, porque esto entra ya a un tema donde todo lo que hacía el país antes, ustedes lo van a tener que hacer solitos en chiquito, ¿no? Esa es una manera, pero hay las dos formas. Ustedes tienen dos formas de entrar acá. Y aquí el tema es, la otra pregunta es, ¿cómo hacer para no perder el incentivo de sociobosque? Es que en sus proyectos ustedes recalquen otros valores, otros servicios ambientales que no sean solamente carbono. Como, por ejemplo, don Marcelo, cómo está apoyando al tema de conservación del agua, cómo se está apoyando a los temas de biodiversidad. Entonces, que su proyecto sí tenga un hilo conductor de carbono, pero tenga mejores atributos de otras cosas, que no sean solamente carbono. Eso, plantearlo en un proyecto, hace que tengan ustedes otras líneas de pago que no se contrapone con sociobosque. Por eso es súper importante esta guía, la guía que tiene que hacer que el ministerio habilite una guía de cómo hacer esta compensación para sociobosque, para que se activen otros mecanismos. Bueno, y aquí también viene otro tema de la escala de los proyectos. El esquema de compensación dice que hay unos proyectos de menos de 500 hectáreas que son de pequeña escala y otros de mayor escala hasta más de 500 hectáreas. Entonces, ustedes tienen que ir jugando con estas definiciones. No voy a... Aquí están ecosistemas boscosos. Aquí entran ustedes en conservación de una, en pequeña escala o en gran escala. Eso, voy a parar hasta ahí. Y entonces, ahí es que ustedes pudieran activar al sector privado para que trabaje también con ustedes, porque ahí el sector privado que tiene que compensar sus emisiones compensaría con ustedes. Antes ustedes tienen que plantear un proyecto. ¿Saben cuáles? Me interesa que sepan bien esto, cómo funciona este proyecto. Así funcionan los proyectos de carbono, así en macro, bien facilito aquí. En esta diapositiva de acá tengo cómo funcionan los proyectos de carbono. Aquí. Ya. El proyecto de captura de carbono es los árboles efectivamente absorban el dióxido de carbono de la atmósfera, por los troncos, por las ramas, por las raíces. Pero mi proyecto es que lo que yo ya tenía antes es lo que yo voy a seguir teniendo como proyecto. No, ustedes van a tener que demostrar aquí cuál es su proyecto. O sea, el proyecto es la conservación, pero ¿qué? Yo estoy colocando en mi proyecto unos guardaparques, no sé, guardabosques. ¿Qué le estoy haciendo extra a lo que ya tenía antes? Van a tener que pensar en ¿qué es lo que voy a hacer extra con mi proyecto? ¿Cuáles son estos beneficios que voy a hacer, que voy a empezar a promover con mi proyecto? Ahí sí tengo que cuantificar cuántas emisiones de carbono mi bosque está reteniendo. ¿De dónde? Como les dije, ventaja de ustedes es que ya hay mucha información desde el mismo Ministerio del Ambiente. Hay que escoger las metodologías del estándar de carbono. Luego tiene que venir una tercera parte independiente. Y yo creo que de entrada ustedes necesitan un acompañamiento de inicio, ¿no? Pues nosotros para agricultura hemos puesto el rol de un aliado técnico que trabaje con ustedes, se convierte en un socio con ustedes y obviamente le tienen que pagar del proyecto. Ese socio les acompaña hasta el final.
les acompaña también en esta validación del proyecto, porque tiene que el proyecto ser auditado por una tercera parte independiente, pero ya ustedes se convierten, si hacen una asociación o tienen una asociación, son ustedes los que contratan a la certificadora, ustedes los que contratan y con quien firman un contrato con el dueño del proyecto. Lo que sí ustedes le tienen que entregar al Ministerio del Ambiente el proyecto y el Ministerio del Ambiente les ayude a mirar además que el contrato sea justo, les ayude a ver que tienen un plan de distribución de beneficios real, porque lo que pasa muchas veces es que les están vendiendo los créditos de carbono y después se desaparecieron. No pasa nada, se fue con todo y hay esas ilegalidades. Por eso se pone ese rol del ministerio de saber que si su actividad es elegible y de recibir esta información. Y la tercera parte independiente también va a verificar estos estándares de carbono que yo les mencioné son aprobados por el MATE y eso es importante también. Después de hacer estas auditorías, ahí apenas se emiten las unidades de carbono equivalente, después de que ustedes han hecho las auditorías. Ahí se emiten los créditos de carbono y luego se paga el crédito de carbono conforme al plan de distribución de beneficios que ustedes tienen que generar previamente en el proyecto. Ustedes tienen que hacer un análisis de salvaguardas ambientales y sociales, así como Red Igualito a nivel nacional, ustedes lo hacen a nivel de proyecto siguiendo la metodología del estándar de carbono. Igualito, ustedes son los que firman el contrato con la auditora, ustedes firman el contrato con el aliado técnico del proyecto y ustedes firman el contrato con quien les va a pagar. Si es que incumplen los términos del contrato, los que van a tener que frentear cualquier tema legal son ustedes. El Ministerio del Ambiente lo que hace es registrar el proyecto en el programa de compensación y eso es válido porque eso es la percha del supermercado, como quien dice, donde todo el mundo les va a ver. Pero también se van a registrar en la percha del supermercado del estándar de carbono que ustedes escojan. Entonces, la decisión de qué estándar de carbono escoger también es súper importante en todo este proceso. Hay unos que son más valorados, otros que no, y unos que todos van a tener costos. Entonces, el proyecto se tiene que plantear con posibles ingresos, pero también con una serie de costos que van a tener que ser asumidos por quienes forman parte de la asociación o por el financista que se haya colocado para este proyecto. Y que puede ser efectivamente, sí, lo que dijo, lo del artículo del Acuerdo Ministerial 113. Puede generarse un fondo para eso. Paro ahí y les doy paso para que me puedan preguntar todo lo que quieren. No sé ahí si tienen preguntas o no me entendieron mucho. El señor Marlon Flores, tiene levantada la mano. Adelante Marlon, Patricio y Gildo Velasco. Hola Marlon, ¿va a hablar? Buenos días a todos quienes estamos aquí y muchísimas gracias por la invitación a esta importantísima reunión. Bueno, yo pertenezco acá a la municipalidad del Cantón El Chaco. Le quería hacer una pregunta. Hablaba sobre los proyectos para el tema de los bosques privados, decía, ¿no? ¿Hay un monto tope, un monto techo para la propuesta de los proyectos? No, como su proyecto es de conservación, aquí tiene que pasar una cosa antes. Lo que tiene que ocurrir es que el Ministerio del Ambiente debe decir el cupo que va a ceder de Red Más, porque ustedes si son por conservación van a ser Red. Entonces el ministerio tiene que ceder un cupo. Ese sería todo el tema, que el ministerio diga cuánto va a aprovechar este año el ministerio y cuánto va a permitir que otros proyectos ingresen y Y que otra, genere la guía. y otra Dígame. consulta adicional. ¿Y cómo calculo el tema de cuánto carbono yo pongo en este caso, tengo como oferta? Ya, eso le mencionaba que hay unos estándares de carbono. Para que le tenga clarísimo, es más fácil que yo le muestre algo, solamente para que usted sepa. Le voy a mostrar Plan Vivo, por ejemplo. A ver, me voy a permitir abrir la página de Plan Vivo. Plan Vivo. Los estándares de carbono aprobados por el ministerio son Plan Vivo, Berra, Gol Estándar,
Plan Vivo, BR, Gold Standard, Biocarbon Registry y Ser Carbono. Entonces, ahorita solamente para que usted vea, porque yo le puedo contar y es más fácil que usted le vea y ahí tenga claro. Mire, es esto. Usted, para que empiecen a aprender un poco más, entren a los estándares de carbono. Ya, ahorita yo puse Plan Vivo aquí arriba. Entonces aquí me dice todo, tipo de proyecto para los certificadores. Me dice además, Project Type. Aquí me dice, aquí están los tipos de proyectos que me pueden colocar. Entonces me dice qué tipo de proyectos necesito. Aquí están las metodologías, proyectos, Accelerator, solo déjeme ver, Privator, Nature, documentación, criterios de elegibilidad, registro un proyecto, valide, refrige y cuánto cuesta. Todo está aquí. Documentación que necesita, los requerimientos del proyecto y las metodologías. Entonces usted hace clic aquí y aquí va a encontrar la metodología. Este estándar tiene metodologías en inglés y esto termina siendo un problema. Estamos justo tratando de hablar con esta gente para que ponga en español. Pero Ser Carbono tiene en español y Biocarbon Registry tiene en español. Entonces, lo que quiero decir es que dentro de cada uno hay unas formas de calcular, ¿ya? Solo quería mostrarles estos. Entonces, para hacer esto, usted va a necesitar un apoyo de un aliado técnico. No es sencillo, nada de esto es sencillo. Entonces, siempre va a necesitar o la academia, un aliado técnico que pueda apoyarle a desarrollar este proyecto. Pero toda esa información ya está disponible. Entonces, cuando nosotros hablamos del estándar de carbono, estamos hablando de todo ese paquete de información que está ahí y que todos los proyectos han tenido que pasar por eso. Entonces, quiere estudiar, tiene ahí para estudiar un montón. La otra cosa para decirle es, en resumen, cómo se calcula, depende de la especie que tenga. Cada especie, el tiempo, los años de vida que tenga la especie ya. Esas especies tienen un factor de captura de carbono ya determinado. Y eso depende de la cantidad de hectáreas que usted tenga. Entonces, si tiene diferentes especies, lo que usted busca en la bibliografía es cuál es la capacidad de captura que tiene. Y todo esto es unas ecuaciones que se van haciendo. Entonces, eso es importante. Y la tecnología ayuda un montón. Hoy hay tecnología con inteligencia artificial que le hace volar un dron y de una ya le saca toda esa información y ya le saca la capacidad de captura. Entonces, todas estas alianzas estratégicas son claves. Por eso entender si ustedes van a diseñar en su proyecto a quién tienen que incluir. Muchas gracias. Buenos días, de nuevo Patricio Coro. Justamente esa era la situación. En nuestro potencial somos dueños de los terrenos, pero tenemos la debilidad en la parte técnica. Entonces ahí es importante de unirnos, de asociarnos para tener un apoyo técnico. Obviamente que si ustedes les el caso, pues podemos organizarnos para aportar con la cuota que se necesita, pero definitivamente necesitamos una orientación técnica y obviamente con los conocimientos que tenemos, pues podemos seguir avanzando, porque de hecho en una reunión que se tuvo con Roque Sevilla, él decía que se puede poner información en territorio y se vuela con el dron y le genera prácticamente los mapas en donde ya se visualiza que haya son susceptibles de captura de carbono, bueno, etcétera, etcétera. En todo caso, las metodologías existen, pero sí nuestra carencia es la parte técnica. Y si no superamos eso, obviamente vamos a seguir con este problema de unos lindos discursos, de unas muy buenas expresiones, pero finalmente queramos de las mismas. En todo caso, sí sería mi mensaje a quienes están haciendo directiva de este grupo, de organizarnos y desde luego que nosotros que estamos en la red Xochibosque, pues podemos acordar para aportar y conseguir ese soporte técnico, porque efectivamente si no hacemos eso, pues vamos a quedar solamente con las deducciones. Muchas gracias. Yo les doy una sugerencia en esa misma línea. Ustedes son valorados por dentro de todo el esfuerzo que hacen también en el Ministerio del Ambiente. Creo que es el momento de ponerse en una posición de decir, mira, nosotros queremos ser parte del fortalecimiento de capacidades, queremos hacerles una propuesta, y esto están en una época súper a tiempo, como parte del plan de distribución de beneficios Red Más. Si ustedes escogen, yo les decía, ustedes tienen dos rutas que pueden escoger, y eso no es algo que puedan todos hacerlo. Un plan de implementación Red Más, donde ustedes tengan un plan de más largo plazo para su red de bosques, o en su defecto, un proyecto de carbono donde ustedes ya tienen que entrar con otro tipo de obligaciones.
Pero pedir un fortalecimiento de capacidades al Ministerio del Ambiente no pasa nada. Y la otra cosa que ustedes deben pedir son las guías de cómo compensar carbono, porque si no, no hay seguridad jurídica. Lo que necesita ya no es cambiar la ley, necesita plantear que se hagan las guías para proyectos Red Más donde ustedes puedan participar. Y la otra cosa que se tienen que asegurar es que en esas guías, o sea, ahí, en el diseño de esas guías, tienen que entrar a negociar con el ministerio el sentido de, aguántate, tú me estás pagando sociobosque por conservación, tú no me estás pagando por carbono. Entonces, como ya me está separando el cupo, ya no hay una doble contabilidad en el país, porque se escribió eso en la norma de compensación. El problema sí existía, todo lo que ustedes les dicen de que puede haber una doble contabilidad, sí existe, pero por eso les puse el ejemplo del pastel. Entonces, si el país es el pastel, lo que ya admite esta norma es que el pastel se pueda dividir y que haya una gran parte que aproveche el Estado, pero otra que puedan aprovechar los proyectos. Eso es lo que ya dice. Eso está. Ya, ahí viene, ¿qué pasaba si salía esa ley que estaban haciendo de carbono que querían llevar a la asamblea? Queda destruido todo. Todo lo que estamos hablando ya no vale. Ya no existe red nacional, ya esos fondos no hay y todos entrábamos a la Torre de Babel. Entonces, existe un orden, de alguna manera está establecido en el esquema de compensación, pero está como un acuerdo ministerial. Entonces, si hay que impulsar ahora algo, lo que hay que impulsar es que lo que ya está escrito se pueda elevar ligeramente. Hay algunas cositas que se tienen que colocar en el Código Orgánico del Ambiente y esas cosas, y promover que el ministerio fije este cupo pronto. ¿Dónde tienen que luchar? Es ahí. La lucha está en las guías. Y como nosotros ahora acabamos de hacer las guías porque el Ministerio de Agricultura sacó dinero, hizo las guías, se puso de acuerdo con el Ministerio del Ambiente, es misma historia, se hicieron las guías de carbono para agricultura. Ustedes con ese antecedente pidan que se promueva en el marco de Red Más unas guías para compensación de carbono para los bosques privados o para otro tipo de bosques. Pidan eso. ¿A dónde? A la Subsecretaría de Cambio Climático. Y luego ellos con patrimonio tendrán que hacer todos los acuerdos que sean. Pero en este contexto quedamos casi en las mismas, porque ya se torna una situación tanto política, porque qué tal si mira el 74, o sea, vamos a quedar de todo lo que quedamos, vamos a quedar de cero, o sea, como se manifiesta. Entonces, ahí justamente ahí viene el tema de la seguridad jurídica, cómo mismo vamos a quedar. En todo caso, estaríamos a la expectativa de a la final cómo queda, si anulan la ley 24 o queda con lo mismo, pero ya una cosa segura para en cierta manera nosotros también hacer el esfuerzo, invertir lo que sea necesario. En todo caso, ahí no sé, pues quedamos casi los mismos. No creo porque usted y yo tiene un marco legal. O sea, usted antes no tenía el acuerdo ministerial 2023-053. Ese acuerdo ministerial le permite hacer todo lo que yo le estoy diciendo. Antes no existía eso, no había forma de hacerlo. Entonces, lo que se hizo es que no hay un bloqueo del artículo 74. Esa norma, el esquema de compensación, de alguna manera cumple lo que dice el artículo 74. El artículo 74 dice, el Estado regulará el uso, aprovechamiento y los servicios ambientales. ¿Dónde reguló? Reguló en este acuerdo ministerial 2023-053. Ese cumple lo que dice el 074 y ya no hay inseguridad jurídica. ¿Dónde? Cuando yo me refiero a seguridad jurídica me estoy refiriendo al cupo, a que le digan cuántos, porque si usted quiere hacer un proyecto chiquito de menos de 500 hectáreas o de 1.600 o de 2.000, hágalo. Recuerde que pequeña escala es menos de 500 hectáreas. Pero si usted quiere hacer más grandes y se quiere mandar 10.000 hectáreas, entonces ahí sí tiene que entrar a negociar con el Ministerio del Ambiente. Entonces depende de cuánto quiera hacer de su proyecto. Pero trabaje de la mano con una propuesta para el ministerio. Entonces no espere que el ministerio le dé la solución. Esa es mi sugerencia. A hoy ustedes tienen, porque vienen estos fondos de la coalición LIF, en el marco de distribución de beneficios de red, ustedes son un actor relevante y no van a pedir que les regalen nada. Lo que están diciendo es, dame el capital semilla para yo hacer esto, porque quiero hacer esto aplicando la legislación que tú mismo ministerio escribiste. No te pido que me regales, necesito que me pongas fortalecimiento de capacidades, necesito que me ayudes a buscar un capital semilla y yo quiero hacer el proyecto y expreso mi interés de participar en un proyecto. Esa es un poco mi sugerencia, lo que yo haría del otro lado propositivamente.
Eso, amigos, no sé si es que hay alguna otra pregunta. Como siempre digo, siempre estamos a las órdenes para poder ayudarles con conocimiento. Yo sé que esto es algo chiquito y no es algo sencillo. Hay demasiada información. Hay una Buenos días, no sé si me escuchan, Verónica Conte desde Aguarico, Yasuní. Verónica, ¿cómo está? ¿Cómo está? Saludarles desde acá, un gusto, Marcelito Ramírez, quien siempre ha estado preocupado, creo que no nos ha dejado todavía, no nos ha olvidado. Agradecerle, Karina, por esa iniciativa. Y mi pregunta es la siguiente. La verdad, por el tema de internet, en antes me desconecté, me perdí un poquito. Y viene el tema de que, por ejemplo, el momento que si es que aquí en el Ecuador tenemos ya alguna consultora, ¿sí?, que nos ayude a elaborar estos proyectos, que nos ayude a direccionar estos proyectos. Porque imagínense, yo desde acá de Aguarico, ¿qué puedo hacer? Sí. Ustedes necesitan una articulación entre ustedes primero para saber los espacios territoriales donde pudieran conseguir el número de hectáreas. Sí existen ya organizaciones que están trabajando en esto. Entonces hay ONGs. Nosotros como Centro del Pensamiento del Futuro estamos más fortaleciendo capacidades, pero también podemos articular cosas. Igual también hay desarrolladores de proyectos, pero hay que ser muy cuidadosos como a quién se escoge. Entonces, yo creo que hay varios temas que hay que seguir para ustedes. La primera cosa es entender cuántas hectáreas tienen para un proyecto, quiénes se suman a trabajar en eso. Me parece que ese debería ser el primer punto y en dónde están ubicados. ¿Quiénes son y dónde están? No hay más que preguntar, ahí sí. Según eso, porque además, mientras más sean, cualquier costo se va dividiendo, ¿no? No es que todos están ahí mismo y además pueden hacer una voz más fuerte con el ministerio. Em, la segunda cosa, que también les doy ahí un poco la luz de lo que estamos haciendo con agricultura. Como el país está empezando en esto, no es que alguien puede tener 100% del conocimiento. En el Ecuador no hay todavía todo ese conocimiento, se está empezando a hacer. Pero en agricultura, como la agricultura hizo esto de la guía, la otra cosa que se está haciendo es un pilotaje. ¿Y quién paga el pilotaje? No paga las organizaciones del pilotaje. Las organizaciones ponen la mano de obra o ponen algo, pero el pilotaje se busca actores. Ustedes tienen muchas oportunidades, sobre todo en la Amazonía. Entonces, sí necesitan un aliado estratégico para plantear el proyecto. Y luego se puede utilizar a la academia. Por ejemplo, ICIAM tiene una gran experiencia en la universidad, como gran experiencia ya para poder hacer la medición de carbono. Pero ustedes necesitan hoy tener una articulación de actores para plantear la propuesta, una nota de concepto, hasta ese nivel. Con ese nivel empiezan a buscar actores y sumar voluntades para que les apoyen a construir su proyecto. La academia, ONGs, los GATS provinciales también. Entonces yo les puse, si me pregunta de la Amazonía, ICIAM, vaya a ICIAM, ICIAM sabe cómo calcular el tema de carbono. Y alguien me pregunta, dígame. Por si acaso, la SPOSH de Riobamba. La gente que tiene ingeniería forestal sabe cómo calcular el tema de carbono. El problema que usted tiene aquí es que hay gente que sabe calcular los temas de carbono, que tiene la tecnología, pero no sabe cómo eso se enlaza con la normativa, ni utiliza los estándares de carbono. Entonces necesita varios actores aquí. Yeah. Sí, necesita varios actores. Por eso no lo haga sola. Mi sugerencia en esto es manténganse ustedes lo más cohesionados posible. Como asociación vayan caminando juntos para que vayan aprendiendo cómo hacer. Esto es aprender haciendo. Acérquense, manténganse cerca del Ministerio del Ambiente también para que sean visibilizados en todas las iniciativas de apoyo que hay. Ya, solamente por un poquito comentarle, ¿no? En realidad, por ejemplo, nosotros somos acá 16 comunas, ¿sí? No somos comunidades, somos comunas, todas de nacionalidad quichua. De las 16 comunas, apenas 6 tenemos lo que es sociobosque y hemos impulsado, tratado de ingresar al proyecto al resto de comunas, pero no lo hemos logrado. Y creo que si existe esta situación de poder ingresar, o sea, a este sistema que se está conversando,
nosotros como socio bosque, o sea, internamente nosotros ya lo hemos trabajado, ¿no? Sabemos cuántas hectáreas cada comuna va a aportar, cuánto tiene, qué es lo que quiere. Entonces, lo que nos faltaría son las conexiones. Sí, le hago una pregunta, porque no puse el nivel de detalle de los prerequisitos. Usted aquí lo que tiene que demostrar, depende qué tipo de proyecto sea, pero el principal para todo proyecto es la propiedad o la tenencia legal de la tierra. Si tiene tenencia legal de la tierra, entra. Si no tiene, no. Ese sí es un Sí, habilitante. La otra cosa sí, es por que eso. si es que usted, ¿qué tiene? Si tiene chakras, si son productores, ese es un tipo de metodología. Si usted lo que quiere es conservar el bosque, esto es lo que estamos hablando hoy. Si es que usted quiere tener chakras, si tiene chakras y lo que quiere son potenciar las chakras, entonces son los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Y si es con fin productivo, es el Ministerio de Agricultura con las guías que desarrollamos. Si es que es una chacra con propósito de subsistencia y de conservación, entonces entraría también dentro de este proyecto Red Más. Eso hay que saber dónde está. Usted en cualquier caso tiene que demostrar que no ha deforestado desde el año 2018. O sea, hay que hacer un análisis para saber que no haya deforestado. Hay que saber igual su compromiso de tener el bosque si se puede mantener a lo largo del tiempo. Entonces hay una lista de requisitos que hay que cumplir. Eso hay que hacer. Yo diría que si ustedes ya son alguien organizado, lo que nosotros pudiéramos hacer como centro del pensamiento del futuro es ayudar a identificar como actores territoriales que pudieran servir para apoyarles. Se va configurando esta necesidad de tener esos nodos que hablamos, Marcelito, nodos de conocimiento territorial para poder armar esto. Lo que nosotros podemos hacer ahí es poder identificar actores y seguir visibilizando su iniciativa con el Ministerio del Ambiente y buscar con quién apoyarles. No es tan sencillo. Pero cualquier cosa también se rige a que ustedes tengan una voluntad en asamblea, ¿no? Que puedan demostrar esto en asamblea, que todos los socios quieren, que ustedes puedan hacer la explicación del proyecto y que puedan tener un acuerdo en la asamblea, de que la asamblea de las comunas, como quiera sea su órgano de gobernanza, todos están de acuerdo en participar y sacar como en un documentito chiquito que tienen, dónde están, no sé si tienen fotos o algo que puedan permitir entender cuál sería ese potencial. Yo creo que, bueno, por lo menos en las comunidades que yo trabajo y de lo que conozco, por ejemplo, incluso ya tenemos áreas delimitadas porque ya tenemos plan de uso y manejo, ¿no? Entonces tenemos delimitado cuál es el área para vivienda, cuál es el área de chacra y cuál es nuestra área en realidad de conservación. O sea, eso está ya. Eso hace más fácil. Usted está en la Amazonía y tiene más posibilidades. Ahí nada más, tal vez a través de Marcelito, si es que puede hacer usted como una notita de concepto que tiene, pudiéramos ayudarle a buscar aliados territoriales. Ok, muchas gracias. Ujú. Y luego alguien me pregunta, Franklin Matango, en un terreno que no es parte de Sociobosque y se lo quiere sembrar aguacate, ¿también podría entrar a la venta de carbono? ¿Desde qué hectárea sería rentable? Si usted va a deforestar para sembrar aguacate, ya no entra en esto. Ese es aquí el tema. Si usted deforesta para sembrar aguacate, ya no funciona. Pero si usted tiene ya hace mucho tiempo, más de 10 años, ya tiene una chacra y no la va a incrementar, sino va a diversificar la producción, entonces eso es otra cosa. Ahí pudiera entrar en la norma de sistemas agroforestales y silvopastoriles. Pero si va a deforestar su bosque, ya no. Ahí ya no tiene chance de entrar en esto. Una consulta también en el tema sobre justamente de los sistemas agrosilvopastoriles. Por ejemplo, si tengo un grupo de fincas que estén interesadas, ellos tendrían, por ejemplo, bueno, ahorita tengo deforestado todo, o sea, solo sembrado pastos, pero no tengo los arbolitos. En el proyecto puedo proponer para que estos potreros puedo sembrar los árboles y en el futuro puedan entrar como un sistema silvopastoril. Sí, justo la guía que acabamos de hacer es esa guía para los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Hay estándares específicos para esos, hay metodologías específicas de los estándares de carbono. La guía que el MAC va a sacar, o sea, ya la va a publicar ya mismo, ahí dice cómo hacer el paso a paso, pero igualito, viene lo mismo. Usted tiene que demostrar que para hacer el proyecto no deforestó.
que esa área está degradada y que esa área no era un bosque hace 18 años, desde el 2018. Desde el 2018 que esa área no ha sido bosque y que lo que usted está haciendo es algo nuevo, algo adicional. Eso es lo que usted tiene que demostrar en su proyecto. Si lo puede hacer, es mejor hacerlo con varias fincas para poder diluir los costos, ¿no? Y justo el MAC va a pilotear las guías. Este es entonces con el Ministerio de Agricultura, entonces. Sí, pero los técnicos del Ministerio de Agricultura no saben lo que yo le estoy diciendo, porque ese es el problema que tenemos. Las guías se hacen igual, se empiezan acá y ahora falta capacitar a los técnicos. Entonces, es Ministerio de Agricultura y Ministerio del Ambiente, porque el Ministerio del Ambiente es el ente rector, el Ministerio de Agricultura es el ente rector productivo. Pero sí, entonces esas guías, lo que nosotros podemos hacer es apenas estén formalmente emitidas, ya le vamos a pasar a Marcelito para que pueda compartirles. Igual, yo les voy a dejar mi contacto en esta cosa, en mi presentación, para que tomen una foto. Cualquier cosa también desde el Centro del Pensamiento del Futuro, estamos muy abiertos a poder conversar. A ver, les voy a dejar acá para que tomen fotito de esta parte de acá. Mire, lo que usted me pregunta es justo la transición de un sistema convencional a un agroforestal o a un silvopastoril. Esto. Entonces, el Ministerio de Agricultura tiene un proyecto de inversión. Si usted me dice los paisajes donde está, pudiéramos potenciar. Si usted trabaja en el GAP, creo que ahí también hay oportunidades de enlazar con el proyecto de inversión del MAG. Sí, nosotros justo tenemos con una ordenanza y trabajó con la Fundación Naturaleza y Cultura y Sí. tenemos una reserva municipal. Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, hay algunas cositas que vamos a entrar a hacer una reforma a la ordenanza que rige este sistema. Y claro, y ahí tenemos, bueno, ahorita escuchándole varias oportunidades en función de lo que estamos conversando. Le dejo mi número ahí. Y además, algún momento estuvimos también, creo que en su oficina, por ahí, creo, ya me estoy acordando. Debe ser que nos conocemos, pero les dejo mis datos ahí para lo que necesiten. Ahí está mi teléfono, igual. De todas formas, también con el señor Ambulundi y con Marcelito también vamos a hacer llegar toda la información que nosotros vamos adquiriendo de las guías, de las cosas, para que ellos puedan compartirles. Ahí está. Cualquier cosa, entonces estamos a las órdenes. Permítanme, estimados compañeros, permítanme expresar un sincero agradecimiento a la magíster Karina Barrera por su gran capacidad humana y técnica. Como la mayoría conoce mi edad y la lucha constante por la conservación y el bienestar de nuestros bosques va a continuar. Anhelamos fortalecernos con el asesoramiento del Centro de Capacidades que dirige la magíster Karina para estar debidamente informados y fortalecernos como personas para que el Ministerio del Ambiente nos tomen en cuenta, porque lamentablemente ha sido un caminar muy triste el nuestro porque hemos estado siempre marginados. Confiamos que con esta capacitación, esta orientación técnica y eficaz, expresar un sincero agradecimiento, magíster, con un Dios le pague. Gracias, Marcelo. Siempre a las órdenes para poder apoyar en lo que se pueda. Esto es un tema de conectarnos, de poder apoyarles, conectarnos, identificar las maneras de trabajar. Estamos en el momento de ser propositivos, ¿no? Creo que necesitamos aliarnos con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, identificar todas las posibilidades. Así que creemos ciertamente que si trabajamos juntos podemos hacer mejores cosas. Más bien, muchas gracias por la invitación, siempre a sus órdenes, para lo que necesite. Una última situación de pronto, realmente nos queda tarea, y yo creo que a nivel de conclusiones y recomendaciones sería de consolidar el grupo interesado en este proyecto, por una parte, y por otra parte, consolidar las alianzas estratégicas para, ojalá en el menor tiempo posible, tener un equipo de trabajo y pasar del discurso a la obra, porque en la práctica eso sería un fruto productivo para nosotros de este tipo de reuniones, que son muy valiosas. Eso como cosa final. Muchas gracias. ¿No? Bueno, tienen tarea que hacer en todo caso, creo que es un espacio para seguir empezando a pensar, ¿no? Mientras más gente se siente y se junte, creo que es importante. Sí, creo que ya vamos terminando.
y obviamente yo estoy sorprendido. Bueno, yo la conozco de siempre, siempre ha habido una apertura. Realmente el trabajo del cambio climático y la subsecretaría tenía un montón de aristas, un montón de tiempo. Sin embargo, usted sacaba tiempo para informarnos, para incluirnos. No será el trabajo perfecto el que ya está en marcha, pero sí es un trabajo importante que ayuda. Yo quiero nuevamente agradecer ese desprendimiento tan especial que usted tiene de compartir ese conocimiento y poder entrar en marcha para un poco ayudar a que la gente viva mejor. Nosotros estamos, yo siempre digo, en una forma precaria, casi patriótica, humana, conservando para el bien de todos, pero somos muy maltratados por el tema de reconocimiento económico para tener una vida digna por parte del ministerio. Entonces, desde mi punto de vista, parecía que había una ventana, que se abrían dos ventanas, que son la normativa de la regulación de la compensación y la otra es la doble deducibilidad. Pero hoy, por esa sinceridad suya, vemos que tienen que haber antecedentes reglamentarios como la guía de compensación de bosques, no sé si se forma general o en forma específica la guía de compensación de socio bosque, para que las empresas con esa guía poder hacer los proyectos y entrar en la doble deducibilidad. Sí nos anima este tema de la doble deducibilidad porque usted mismo lo ha dicho, hay como 200 empresas que voluntariamente están en este proceso de carbono neutralidad bajo el esquema PEC o carbono cero y podríamos, si nos ajustamos a esa pequeña normativa que el ministerio exige para la calificación, poder cambiar un poco la realidad de ingresos y seguir conservando en forma intangible nuestros bosques. Hay una presión bárbara, por ahí habló alguien de los aguacates, cientos de cultivos y muchos de nuestros bosques sufren esa alta presión. Ustedes deben ver, Marcelo Ramírez tiene una larguísima historia igual que yo y no podemos cambiar. Desgraciadamente seguimos sobreviviendo esto y yo pienso que con la transferencia de su conocimiento, esta guía realmente sí podemos de pronto en un corto o mediano plazo ya con la normativa existente entrar en un proceso de revertir esta precariedad, poder vivir con dignidad. Nosotros no queremos buscar un lucro inmenso, sino vivir con dignidad. Ese es nuestro afán y Dios quiera que este centro, el que usted dirige, desprendido, sinceramente humano, pueda ayudarnos porque eso sería pues sembrar cosas importantes entre seres humanos, la colaboración. Reitero mi agradecimiento, estimada ingeniera, y ojalá podamos en un rato tratar ya un tema específico, si podemos unirnos o pagar una consultoría directa con ustedes para avanzar, porque yo digo, en el Ecuador no hay otra persona que conozca más estos temas que usted, estimada ingeniera. Muchas gracias por todo y que tengamos un lindo día. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Nada más decirle allí que mi consejo es el tema de la guía, de hacer que le salga la guía para que no tenga que quede escrito y nadie se pierda. Pero lo que puntualmente necesitan es definir ese cupo. ¿Cuánto le queda, lo del pastel que mencionaba, ¿no? ¿Cuánto le queda a Red Nacional y cuánto pudiera ser el cupo de este año para los proyectos? Eso es todo. Pero siga sobre la mesa, funcionó muy bien el día de las guías de agricultura, hay que seguir el mismo ejemplo y así no tienen diferentes interpretaciones entre cambio climático y patrimonio natural. Así que, bueno, 100% siempre dispuesta a poder conversar con ustedes y cualquier duda que tengan a las órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Un buen día, compañeros, un buen día. Hasta luego. Gracias. Buen día, gracias ingeniera. Muchas gracias.